Esdras, el sacerdote, aquel hombre que inquirió y pidió a Dios sabiduría para entenderla, para compartirla, para hacerla saber al pueblo. Aquel hombre que vino de la esclavitud babilónica, no solamente para comenzar una renovación física, sino para enseñarles la esencia de la renovación espiritual. ¿Cuál es esta? La necesidad de la renovación espiritual, su esencia es la adoración. Y esto me lleva a decir, hermanos, que la adoración es algo que va intrínsecamente junto con nuestra voluntad al adorar a nuestro Dios. Vamos a ir ahí al libro de Esdras, por favor, en el capítulo 1 y en el versículo 3, en donde dice la Escritura que el rey Ciro de Persia dice que dijo al pueblo de Dios: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Tras 70 años de disciplina, Dios procede ahora a restaurar y renovar a su pueblo. ¿Se fijó, hermanos, hermanas? ¿Escucharon? El primer objetivo en la restauración de una nación no es la economía de ellos. Eso vendría después. Tampoco actuó para restaurar su estructura política. Por cierto, haríamos bien en aprender de esto, ya que hoy en día en los grupos religiosos estadounidenses sigue dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo con la esperanza de sanar o de sanear ciertas áreas de este país, como el mismo distrito de Columbus, Washington. De alguna manera sanearlo de tanta corrupción, maldad y abuso político que hay. Pues la restauración de un sistema político no es la causa del avivamiento, sino es el resultado de esta esencia, hermanos, en una renovación. Nosotros, como aprendices de las Escrituras, debemos notar todo esto, hermanos. Un hombre llamado Erwin Lutzer escribió sobre la época en que Gran Bretaña se precipitaba hacia una decadencia moral y espiritual, cuando el Parlamento británico a veces debía disolverse a mitad del día porque sus miembros estaban demasiado ebrios para continuar sus deliberaciones, cuando los niños trabajaban en las fábricas, cuando los rechazados y los explotados no tenían en quién apoyarse para que se les hiciera justicia. Fue cuando Dios levantó, según este pensador, a un hombre llamado John Wesley para predicar el evangelio olvidado y avivar en el siglo XVIII un país entero que fue transformado no solamente por la revolución industrial, sino también por un pensamiento distinto en la búsqueda de la alabanza a nuestro Dios. Así que cuando Dios quiso que los israelitas volvieran a Él, no reformó su vivienda, su transporte, no hizo que las personas amaran la justicia, no exigió a Ciro que decretara que los 10 mandamientos fueran obligatorios para todo Persia. No. Dios inició la renovación
reorientando el tiempo y la energía de su propio pueblo hacia la reconstrucción del templo y el avivamiento de la adoración bíblica. Esto fue lo que Dios priorizó. Que haya la casa de Dios, para que el sacerdocio llegue, para que la ley vuelva a emitir, hermanos, la sabiduría de Dios que es enseñada desde antes de la fundación del mundo. Es cuando el pueblo de Dios se sintió cautivado y fascinado por el Rey del cielo que más impacto, hermanos, ejerce sobre los reinos de la tierra. Los cristianos, en cuestión de aplicación a este suceso aprendido, hemos dejado en gran medida de pensar en el mundo venidero y como resultado nos hemos vuelto ineficaces en este mundo porque dejamos de prepararnos, dejamos de conllevar el poderoso evangelio. No tenemos el entusiasmo, sino para compartirlo, para transportarlo, sino que nos hemos conformados al ritualismo de la sociedad en la cual nosotros vivimos. La esencia de una renovación es la adoración. Ahora, cuando nosotros hablamos del poder soberano sobre un poder pagano, en este caso el de Persia, el de Ciro, si nosotros hemos olvidado que los reinos van y vienen, pero que el reino de Dios es eterno, debiéramos nosotros remitirnos a Esdras capítulo 1, porque observemos lo que dice la palabra del Señor en relación al deseo de Ciro. Ahí en Esdras capítulo 1 y el versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Recuerdo muy bien, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a cierta ciudad, no sé si era Tiatira, llegó a predicar el evangelio y se daba cuenta que había un grupo de mujeres que cada día de reposo salían, hermanos, para juntarse y escuchar la palabra de Dios. Entre ellas había una mujer, hermanos, llamada Lidia, vendedora de púrpura, a la cual dice la palabra del Señor, hermanos, que ella estaba atenta para escuchar lo que se decía. Y Dios, hermanos, abrió el entendimiento, tocó el corazón de esta mujer, quien vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo. De esta misma manera, hermanos, vemos acá que el Señor despertó en Ciro, sí, este rey pagano que no tenía conexiones más allá de ser el que estaba liderando todo un imperio que había derrocado, hermanos, al imperio grande de Nabucodonosor, o de los Nabucodonosores, mejor dicho. Ahí vemos nosotros que fuera de eso no había algo más. Sin embargo, vemos nosotros que el Señor lo utilizó. Y así dice en Esdras capítulo 1, el versículo que estaba leyendo hace un momento, que Dios despertó en el corazón de este rey. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿qué fue lo que le nació a este hombre? Pues pregonó lo siguiente, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea con él,
y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Captó, hermanos, de quién fue la idea de esta proclamación? ¿Fue de Ciro? No, fue de Dios. La palabra traducida como, en otras Biblias dice, Dios incitó a Ciro en el versículo 1. Es el término hebreo que significa despertar, como aparece en la Reina Valera, que estamos leyendo aquí, traducción de 1960. Esta palabra es similar a la que se utiliza en Deuteronomio capítulo 32, verso 11, como cuando dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así, de la misma manera, el águila le dice a sus polluelos, es tiempo de salir. Se refería a esa águila que alborota su nido. Y también se utiliza en otras ocasiones, hermanos, en la palabra de Dios. Dios está a punto de restaurar, hermanos, a su propio pueblo. Es Dios el que inicia este peregrinaje de regreso espiritualmente hablando. Él prometió hacerlo al cabo de 70 años. Y ahora, soberanamente, está afinando el corazón de Ciro para su propia melodía divina. Esto constituye un cumplimiento directo de aquel proverbio escrito por Salomón en el capítulo 21 de los Proverbios. El versículo 1 dice la palabra del Señor, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, dice la palabra del Señor. Dios simplemente está inclinando el corazón de Ciro y dándole el deseo de permitir que el pueblo de Dios regrese a casa. Y qué hermosa frase, hermanos. Qué importante es para el hombre regresar a casa cuando Dios se lo permite. Esto es lo que todos debiéramos, hermanos, de aprender, y es lo que deberíamos nosotros de perseguir en cada uno de nosotros y de las personas que continuamente con quienes platicamos y enseñamos la palabra de Dios. Gracias por su atención.